La Feria del Libro de Chicago edición 2024 presenta Narrar lo propio, migrantes de México en Chicago. Y que nos contaran lo que significaba estar acá. Entonces, mi labor fue dar un taller que fue como de 2 meses, 3 meses, ya no sé cuánto. Nos veíamos en online, bendita sea la tecnología. Y creo que lo más importante era no enseñarles a escribir, sino acompañar su escritura, acompañar lo que ellas querían escribir, lo que querían compartir, lo que significaba para ellos estar acá. Utilicé algo que, si quieren, luego les paso el tip, una herramienta que se llama Critical Response de Liz Lerman, porque yo crecí en talleres pues, que una tenía que estar callada, sin opiniones, y todo el mundo te despedazaba. Y aquí se trataba de acompañar los textos de los demás, se trataba de escuchar a los autores y que nos dijeran, quiero escribir de esto, y nosotros le dijéramos, ok, cuéntame más de eso, ¿no? Entonces creo que fue un proceso muy lindo de acompañamiento, no lo digo por mí, sino por el acompañamiento que los estudiantes se dieron unos a otros, y resultó este libro precioso que se llama Narrar lo propio. Quiero leer nada más 2 párrafitos para que se den una idea de qué hay en el libro, y realmente aquí los menos son Dice: tuve que salir de casa para poder encontrar mi propia naturaleza, dice Gloria Saldúa. En los textos de Narrar lo propio, Migrantes de México en Chicago, los lectores descubrirán lo que significó para los autores dejar su casa, su país y su idioma. La migración con y sin documentos de México a Estados Unidos es un tema harto conocido. Mucho se ha investigado al respecto para medios periodísticos, espacios académicos e incluso para proyectos fílmicos y de ficción. Desde estudios sobre el programa de braceros a inicios de los 40 hasta esta enorme ola migratoria de los últimos 5 años. Este libro, y ya lo verán cuando escuchen, pone en la mesa discusiones necesarias que son el reflejo de la compleja y a veces contradictoria relación entre México y Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, todo el mundo, ¿verdad? Si bien reconocemos el fenómeno migratorio a mayor o menor grado, no es sino a través de testimonios y relatos en primera persona de los migrantes mismos como nos acercamos más íntimamente a esta experiencia que es la misma y aún así distinta para cada quien. He ahí la importancia de esta antología. Sus autores nos muestran no solo sus motivaciones para migrar, sino los distintos aprendizajes y procesos de adaptación que enfrentaron. Más aún, los lectores de cada una de estas piezas hablan de descubrir uno de los grandes retos de estos migrantes: encontrarle un lugar a México en la cotidianidad de Chicago. Entonces, algo importante acá fue que trabajamos en muchos sentidos en democracia casi, y decidimos que para quién iba a empezar y quién después y demás en la antología y en la lectura de hoy, decidimos acomodar los textos conforme fueron llegando más o menos a Estados Unidos. Los primeros llegaron, yo creo que fue Carlos primero, Carlos Arango, no, Alejandro, me parece. Alejandro, que está aquí. No está aquí Alejandro. Y de ahí más o menos conforme fueron llegando, ¿no? A partir del 68, 69, hasta quien llegó mucho más recientemente, ¿no? Que es nuestra última autora. Entonces, ¿quieres leerlo? Sí, pero leo yo. Me va totalmente. Les digo, acompañé de todos los modos. Yo le sí, gracias. Bueno, esto es de Alejandro Romero, un muralista muy importante acá en Chicago, mexicano, viviendo acá en Chicago. Y autor de la portada. Y autor de la portada, además. Su texto se llama Quijote Mexicano en Chicago. Y dice: aterricé en Chicago en el invierno de 1975. Cuando llegué al aeropuerto O'Hare, me sorprendí que nadie había venido a recogerme. Era un día soleado, pero frío. Yo venía de Albuquerque, Nuevo México, donde había tenido una serie de exposiciones de obras pictóricas. Era mi primera oportunidad de exhibir en Chicago State University. El doctor Víctor Soreil, historiador de arte y director de la Escuela de Artes Plásticas de este plantel, me había extendido la invitación. El amigo que me iba a hospedar no estaba en la ciudad, pero tuve la suerte de que el encargado de la organización enviara por mí a una persona que me dio alojamiento en las oficinas unos cuantos días y después en su departamento por un par
embargo, pronto tuve que buscar otras posibilidades para no abusar de su amabilidad. Afortunadamente, en el trayecto de Albuquerque a Chicago, hice amistad con un pasajero que viajaba a mi lado. Yo venía dibujando durante el viaje, hacía bocetos para nuevas obras y bueno, para entretenerme. El vecino se interesó. Hablamos de arte y muchos otros asuntos. Me contó que coleccionaba pinturas, dibujos, esculturas y me preguntó qué iba yo a hacer con esos bocetos que estaba trabajando. Preocupado por mi llegada, yo no tenía mente para pensar en ello, así que se los obsequié. Él se sintió muy halagado y me dio su tarjeta de presentación. También me dijo que si podía ayudar en algo lo buscara. Asimismo, me contó que tenía obras de Marc Chagall y otros artistas afamados. Yo pensé para mis adentros que serían litografías, pues las originales de semejantes nombres cuestan una fortuna. Nos despedimos amablemente. No sabía que tan pronto necesitaría de su ayuda. Lo llamé para explicarle mi problema. Él entendió la situación y me dio hospedaje en las bodegas de su compañía. Representaba una empresa de máquinas tejedoras japonesas, estambres de lana y acrílico. Una vez ahí, me improvisé una gran cama encima de los paquetes de estambre, que eran muy grandes y cómodos. Las bodegas eran muy amplias, el edificio inmenso. Estaba en el centro sur del corazón de Chicago. Recuerdo que de noche era lúgubre, apenas había las lámparas que penosamente alumbraban los amplios corredores. Las bodegas tenían solo un amplio baño en cada piso y por las noches bajaban la calefacción del edificio entero. Me sentía dentro de un cuento de Lovecraft, en un moderno castillo medieval. Ahí me facilité un estudio para pintar y con ese hombre que tanto me ayudó se fue tejiendo una gran amistad. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ir escuchando, así como escuchamos este pequeño fragmento de Alejandro Romero, que es el único de los autores que desafortunadamente no nos pudo acompañar el día de hoy, pero que está presente su voz. Vamos a escuchar fragmentos de cada uno de los autores que aquí nos acompañan en el orden en el que están presentados en el libro, que como dijo Silvia, pues tuvo una curaduría el orden. Entonces, el segundo fragmento lo va a leer su autora, Olivia Maciel, quien es doctora en literatura española y latinoamericana por la Universidad de Chicago, que está aquí en su alma mater. Ella se ha desarrollado como profesora de español y literatura en diversas instituciones de educación superior y es autora de varios libros de relatos, cuentos y poemarios. Entonces, adelante, lectora. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí? Gracias a todos por estar aquí. Gracias a la Universidad de Chicago, a UNAM. No, ¿nos escuchan? Hola. Todos nos ayudamos. Yo comencé con un breve, digamos, 4 líneas de un poema mío. Tocamos fondo, somos eternos, trascendemos palabras y pensamientos, nos vamos tornando escarcha, negrura, carigor. Es un epígrafe de un poema que se titula Tocamos fondo y el título de mi texto es Nombres, Libros, Tiempo, Desarraigo, porque emigré a este país en los años 70 y claro que lidié con aspectos culturales, aspectos del lenguaje y varios otros, pero yo creo que uno de los aspectos más importantes de mi estancia aquí en este país ha sido también mi experiencia como docente, como profesora. Entonces quiero leerles 2 párrafos que vinculan mi estancia, mi arraigo en este país adoptivo, los Estados Unidos, con esa experiencia. Yo voy a decir que llegué aquí por amor. Me enamoré de un norteamericano, inicialmente llegué a Boston y después por cuestiones familiares emigré a Chicago. Y mi familia, mis ancestros, tengo ancestros de origen italiano, de origen sefaradí, español,
portugués, indígena, así que siento que soy parte de una diáspora y de una inmigración, de un exilio. Mi encuentro con el mundo de las palabras se acentuó y cambió cuando vine a los Estados Unidos. Durante mis primeros años en la universidad, escribía mis ensayos en español primero y luego los traducía al inglés. Años más tarde, cuando tuve a mis 2 hijas, insistí en que aprendieran español. No sé qué tan exitosa fui. Ellas también se interesaron en aprender otros idiomas, como el italiano, por ejemplo. El tiempo aquí en los Estados Unidos me parece que pasa de modo diferente. Todo el entorno anima mi espíritu ascético y rebelde. Por ejemplo, salir a tomar un café. Este café sobre la avenida Chicago se llama Dark Matter y sus confecciones son deliciosas. Latte con leche de almendra, de avena o especiado con cúrcuma y jengibre. Pero de repente se vence el tiempo en el parquímetro. Por eso, cuando me doy tiempo para relajarme y salgo a un café a escribir, me enfoco en hacer lo necesario de un modo más rápido. No poseo, como antes, la posibilidad de divagar y perderme en el mundo de las ideas y las palabras, porque estamos así, ¿no? Como que regidos muy métricamente por estos aspectos sociales alrededor nuestro. Durante los años 90, ya viviendo en Chicago, me desempeñé como profesora de español y literatura hispanoamericana. Como ensayista, poeta y narradora, en algún momento debí decidir en qué idioma escribiría. En un instante fugaz, que fue algo así como una epifanía, después de conversaciones con algunos amigos escritores que también lidiaban con tal disyuntiva, decidí que toda mi obra creativa sería en español. Recuerdo el día, era verano, hacía sol y mucho calor, cuando una brisa con olor a prados y flores se coló por el tamiz de la ventana y sentí un misterioso arrobamiento. Amo la riqueza de vocabulario de este idioma, su colorido, su carga cultural, esa contienda interior con el lenguaje, esa fuerza de gravedad con que te absorben las palabras en cualquier idioma, ha de ser moldeada de manera que un texto mantenga cohesión, fluidez y goce. Hoy existe un efervescente movimiento de escritura literaria en los Estados Unidos totalmente escrita en español. Esta literatura ya se estudia en algunas universidades y las editoriales que la publican comienzan a recibir más atención, como es el caso de Ars Communis. Aquí en Chicago, algunas editoriales publican ediciones bilingües, como aquí mismo the University of Chicago Press o Northwestern University Press, Swan Press, entre otras. Mi primer libro de poesía, Más salado que dulce, de principios de los 90, fue el primer libro escrito de poesía en español en Chicago. Se publicó en edición bilingüe con mis propias traducciones y ahora se exhibe como un artefacto literario de tipo histórico en la biblioteca de la Poetry Foundation. Debo decir que recibí el gran apoyo de un excelente editor que es Carlos Cumpián, que había él mismo publicado a otras escritoras como Sandra Cisneros y Ana Castillo, entre otros, pero este fue el primer libro de poesía estrictamente, totalmente en español, y claro que tenía el apoyo de mi comunidad. Eso lo digo y con esto termino porque esas son observaciones que he mantenido aquí durante los últimos 20-25 años como profesora de español y literatura en Chicago, en varias universidades. Veo ferias de libros por todas partes como esta y veo ese gran interés por el español. Y la comunidad de Chicago es excelente porque tenemos escritores de muchas ascendencias, de Polonia, de Italia, de Grecia, de la comunidad judía, de varios ámbitos. Chicago es una ciudad intelectual, de poesía y de arte, entonces es una ciudad literaria y mis observaciones son que la literatura en español está creciendo
en Chicago y en algún parte formará parte del canon y de la historia de la literatura hispanoamericana. Y con esto agradezco y Muchas gracias. cedo la palabra a quien. Muchas gracias, Olivia. Ahora vamos a cederle ahora la palabra a Carlos Arango. Como estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM, fue testigo del movimiento de 1966 y participante del movimiento por las libertades democráticas en 1968. En México fue profesor de Historia en el Colegio de Ciencias y Humanidades, ha sido profesor de Educación para Adultos en colegios y escuelas alternativas de Chicago y director ejecutivo de Casas Tlán, primer centro comunitario en el barrio de Pilsen. Ha sido miembro activo en las luchas por los derechos de los inmigrantes y refugiados. Entonces, vamos a escuchar ahora a Carlos. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de esta presentación. Es realmente algo innovativo que se le ocurrió a la universidad. Creo que es muy positivo. Como decían las personas, la universidad está en una de las mejores universidades del mundo. Nos digamos un Goya por ello. Voy a leer no sé, un minuto, 2 minutos. ¿Cuántos? Bueno, empiezo diciendo, encuentro muy atinada la descripción de Vargas Llosa al calificar a México como una dictadura perfecta. Pienso ahora que los trágicos sucesos de 1968, la masacre que se planeó justamente en los edificios majestuosos que yo oía durante una caminata en la oscuridad de los edificios de Bucareli, oficina de gobernación, tenebroso lugar con personajes que representan el México bárbaro. El poder, la conspiración, el crimen, la tortura, fueron lo que experimentamos como generación en la Plaza de Tlatelolco, precisamente ahí en el origen del Águila Caída. Fue asesinado Cuauhtémoc, el último Tlatoani, víctima de la brutal agresión de los crímenes que cometieron los españoles y la masacre de Tlatelolco que se registró en 1521 y 1968. La persecución gubernamental que inició el movimiento estudiantil fue justamente la razón por la que yo me convertí en refugiado político en 1973. Creo que ninguna generación de jóvenes en México ha sido tan golpeada como la nuestra. No había opción. Estábamos entre la muerte y la fuga. Estas circunstancias me trajeron a Chicago, lugar donde el hielo y los vientos congelan la ciudad, y aquí finalmente encontré la emoción de estar en un barrio único, la calle 18, una comunidad de clase trabajadora. El lugar tenía una cantina por cuadra, escuelas a medio caer, una biblioteca con goteras en la calle Blue Island. Ahí vivían pandillas rivales que se disputaban las calles, jóvenes de ascendencia mexicana
nacidos en Chicago y de recién llegados, que también se organizaban para defender, entre comillas, su territorio. El barrio era controlado por políticos mafiosos que no ponían atención a las comunidades como la 18. Un día, lo recuerdo bien, los residentes decidieron tirar la basura en la calle Ashland como un acto de desobediencia civil. Lo que lo involucraron se convirtieron después en líderes de la comunidad. Me refiero a gente como Juan Velázquez, Raquel Guerrero, Inés Loreno y Juan Morales. Y yo creo que eso más o menos los describe para no abusar del tiempo. Nada más para añadir el texto que le pusimos, el título que le pusimos al texto es México más allá de sus fronteras. Bueno, ya llegó Alejandro Romero, que estaba desaparecido y ya apareció. Ya leímos su texto, Alejandro lo leyó Silvia, muchísimas gracias. Ya comentamos también el agradecimiento enorme por la portada que le hiciste a esta hermosa edición. Y bueno, al final te daremos también la palabra. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a darle la palabra a Margarita Moreno. Margarita es emprendedora, madre, educadora y defensora de la educación multilingüe, alzando la voz a las necesidades de estudiantes y maestros por igual. Es fundadora de Latin Exchange, a través de la cual aboga por crear oportunidades para que los compañeros educadores encuentren su voz, aboguen por sus necesidades y las de sus estudiantes, para brindar acceso a recursos y desarrollo profesional auténticos y culturalmente ricos. Adelante, María. Pues muchas gracias a la UNAM por Chicago por tener la oportunidad de participar en un proyecto como este. Realmente ha sido para mí algo muy especial, sanando una parte de mi niñez durante los ejercicios, y realmente, ¿verdad?, ver ya el texto de todos publicados es algo muy, muy bonito. Cuando volvía, mi nana nos contaba de su viaje. Yo me imaginaba con detalle todo lo que nos narraba: el castillo pirotécnico, las chispas volando, los primos corriendo por la plaza cada noche. Una sola visita navideña bastó para confirmar que México era mejor de lo que podía imaginar. Fui a los 12 años, en diciembre del 98, con mi hermano y mi madre. Llevaba mi Walkman y un mixtape con todas mis canciones favoritas de B96. Llegamos a México y tomamos un taxi que manejó 2 horas por una carretera que en nada se parecía a la I-55 de Chicago. Casi todo en México era como lo pensaba, salvo algunos aspectos que se quedaron grabados en mi memoria. Por ejemplo, el agua dejaba de salir a ciertas horas del día y no había calefacción en las casas. Aprendí que la leche recién ordeñada de la vaca sabe diferente. Aquí en Chicago, mi familia siempre mantuvo las tradiciones mexicanas. Poníamos un árbol de Navidad junto con el elaborado nacimiento. Las figuras de los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, eran mis favoritas. Decorábamos el pino con luces, oropel, adornos, y al pie siempre había regalos para abrir en la mañana de Navidad. Tengo una foto de mi tata armando un carro de Barbie, descapotable y rosa. Recuerdo que no pude sacarlo a la calle hasta meses después por los fríos inviernos de Chicago. El invierno, por cierto, era la razón por la que mi abuela se iba a México desde noviembre hasta marzo. Los inviernos de Chicago para la niña mexicana que yo era no significaba andar en trineo, patinar sobre el hielo o viajar al centro de la ciudad para ver cómo se iluminaba el árbol de Navidad o los displays de Marshall Fields. Esas son cosas que descubrí hasta que fui adolescente gracias a mis amigos de la secundaria que compartieron sus experiencias conmigo. Aunque no recuerdo las primeras Navidades que pasamos aquí en Chicago, mi nada me asegura
que las pasamos juntos, pero la soledad y el anhelo en mi corazón permanecieron conmigo durante años. Crecí sabiendo que cada temporada navideña significaba una reunión de la gran familia que tenía en México. Para mí era un recordatorio de que me faltaba una gran parte de mí. Güerita, ¿cuándo vas a venir, mi amor? Era y es una pregunta constante. Pronto, tío, pronto, tía. Sí, sigue siendo la respuesta. Los días 24 de diciembre utilizábamos 2 tarjetas telefónicas para conversaciones que duraban entre 10 y 20 minutos, llena de abrazos y besos para todos. En mis 36 años de vida solo he pasado una Navidad en Michoacán. Viví como indocumentada 19 de esos años. Ahora de adulta y con 4 hijos, cuando mis familiares me preguntan cuándo voy a ir, sigo respondiendo: para el año que entra, primeramente Dios. Lo hago por costumbre y por anhelo de hacerlo en realidad. A continuación vamos a pasarle el micrófono a Juan Díez. Él es músico radicado en Chicago, es cofundador de Sones de México Ensemble, una organización cultural sin fines de lucro, 2 veces nominada a los premios Grammy y establecida en 1994 para interpretar, grabar, enseñar y promover la música tradicional mexicana. Con el grupo ha grabado 6 discos y ha tocado en más de 2,000 conciertos. Juan tiene una maestría en folclore y etnomusicología de la Universidad de Indiana y ha dedicado su vida profesional a presentar, investigar, promover, enseñar e interpretar la música tradicional de México en Estados Unidos. Adelante. Gracias. El capítulo que escribí yo se llama El corrido de Juan sin tierra. Escuchen bien esta historia que aquí les voy a contar. Juan Díez se fue al otro lado sin saber lo que iba a encontrar, y el mismo Juan que se fue ya no volvió a regresar. Voy a leer la última sección de cuando llegué a Chicago. Se llama El Otro México. La comunidad de origen mexicano en Chicago sobrepasa 1 millón de habitantes. Son muchos más mexicanos de quienes viven en la ciudad de San Luis Potosí. Vine a Chicago después de haber vivido más de 8 años durante los años 80 en el sur de Indiana, donde no existía una comunidad mexicana ni posibilidad de hablar español con nadie que fuera de mi casa, ni acceso a productos mexicanos de ningún tipo, ni siquiera tortillas de maíz. Para mí fue eufórico entrar a un supermercado mexicano en la calle 26, en el barrio que llaman La Villita. Me gasté más de $100 en productos que no había visto en años y no creí que estuvieran disponibles en Estados Unidos. Mi intención era llevármelos a Indiana para compartirlos con mi familia. Coconostles, queso fresco, tortillas de nixtamal, chiles de escabeche de Herdes, epazote fresco, ate de membrillo, cajeta Coronado, chocolates Carlos V, jugos de fruta Jumex, pulparindos, chicles Canes y un montón de cosas más. Al ver mi selección de compra, la cajera sonrió y me hizo un comentario: "Usted no es de por aquí, ¿verdad?". "¿Cómo lo supo?", dije yo. "Pues por todo lo que trae en su carrito", me contestó. Me di cuenta de la importancia que tiene Chicago como centro de abasto para una inmensa comunidad mexicana en todo el medio oeste norteamericano. Las tiendas de la calle 26, donde no solamente se escucha hablar español, generan $900 millones de ventas al año. Ese día me sentí más importante en este país, menos minoritario, y me dieron ganas de mudarme a Chicago. Me ofrecieron un puesto como director de asuntos comunitarios en la misma organización donde había hecho mi pasantía 3 años antes, una escuela de música folk, donde mi trabajo me permitiría poner en práctica todo lo que había estudiado y vivido hasta entonces. Un regalo caído del cielo. Sentí que habían diseñado el trabajo perfecto para mí. Estuve ahí 13 años felices, muy satisfactorios profesionalmente. Un día que trabajé tarde en la escuela de música, me quedé platicando con el señor que limpiaba mi oficina por las noches.
Me contó que él había sido técnico de reparación de computadoras y máquinas registradoras en Guatemala antes de venir a Estados Unidos. Tenía todos sus papeles migratorios en orden, y aún pudiendo gozar de un mejor puesto y salario trabajando en su especialidad, no lo hacía debido a las limitaciones de su inglés. El inglés, lo comprendí entonces, es la capacitación más valiosa que he adquirido, aún más que mis títulos universitarios. Este texto termina donde algunos que me conocen quisieran que empezara mi carrera como músico, especialmente con el grupo Sones de México Ensemble, con el que he grabado 6 discos, etc. En este relato omití casi por completo detalles sobre la música que he escuchado, la que he tocado en este país, de cómo mi desarrollo intelectual, emocional, social y cultural como inmigrante se ha manifestado en mi vida musical. Sones de México nació en el año de 1994 como un producto del encuentro de 4 músicos mexicanos que nos conocimos en Chicago. Este grupo, al que luego se adhirieron más de 10 músicos a través de los años, se convertiría en el proyecto principal de mi carrera. Hemos alcanzado a cientos de miles de personas por todo Estados Unidos, tocando música tradicional de más de 30 regiones culturales de México por casi 3 décadas. Ya fueron 3 décadas. Ahora también tenemos una escuela de música tradicional mexicana donde las clases se imparten en español. Me he convertido en un promotor de la música y de la cultura mexicana especializado en las necesidades de las comunidades en Estados Unidos. Los arreglos que hemos hecho, tanto a las piezas tradicionales como las colaboraciones con músicos de otras culturas con las que convivimos en Chicago, han sido productos de una experiencia inmigrante que describo aquí y una respuesta a las necesidades de una comunidad mexicana en Chicago que busca mantener su cultura y sus tradiciones. Esto no podría haberse desarrollado de la misma forma en otro lado, ni siquiera en otra ciudad de Estados Unidos como Indianápolis. Me pregunto, si me hubiese quedado en México, ¿estaría haciendo esto? Mi respuesta es un rotundo no. Tanto mi música como yo somos productos de mi experiencia transcultural como inmigrante. Vuela, vuela, palomita, y más camino adelante. Hay más camino adelante. Me despido agradecido de este público galante y aquí les dejo el corrido de Juan Sin Tierra, el inmigrante. Gracias, Juan. Pues el siguiente texto es de Maya Piña, así que no la voy a presentar. Adelante. Lo voy a leer si ya está bien o lo quieres leer tú. Así medio a regañadientes, Maya, porque no quiso leer, pero la van a oír, ella Maya que lo van a oír. Su texto se llama La marcha de migrantes nunca se acaba, y voy a leer un cachito del inicio. Ya en el Gabacho, en un momento de mi vida, aspiré a ser periodista, pero solo fue eso, una aspiración, porque mi espíritu desparpajado no ayudó con la disciplina que se requería para buscar la verdad, documentarla y exponerla. Me encantaba la información, eso sí, empoderaba mis opiniones y ensanchaba mi ego. Asimismo me gustaba escudriñar datos recónditos, hechos no dichos, acontecimientos suprimidos de la historia de la migración mexicana y verterlo todo en notas que nadie leía, ni siquiera los entrevistados. Admito que no tenía voz propia ni redacción legible. En la prepa javeriana donde estudié, todavía en México, había reprobado catecismo y el taller de lectura y redacción. Las ciencias eran lo mío. Bueno, al menos eso creía. A mis 17 años, siendo, sin saberlo, una mujer que aún es una niña, aspiraba a ser físico nuclear en un país que no tenía plantas nucleares y con un promedio académico que se empecinaba en hundir mis aspiraciones. Mis notas parecían víctimas de un desastre nuclear como el de la isla de las Malvinas. Cambié completamente. En la isla de, es que nos hicieron la letra muy chiquita. En la isla de las 3 millas en Pensilvania, o el accidente acaecido en Chernobyl. Cuando desperté, al graduarme de la prepa, mis sueños y aspiraciones ya no estaban ahí. Así que durante un par de años me dediqué al puesto de frutas y verduras que mis padres atendían en el mercado guadalupano. Ahí le jalaba bien y bonito durante la mañana y entrada de la tarde. Y ya por las noches
Ya por las tardes-noches me dedicaba a explorar la banalidad del sueño americano que me llegaba a través de la parabólica. Por otra parte, el hastío y la cobardía ofuscada por la disforia de género se habían vuelto el motivo asfixiante de mi razón d'être. Aburrida del party, la caguama, el bacacho y la envidia que me causaba que mis excompañeros preparatorianos continuaran con sus estudios universitarios, decidí emigrar. Mi plan era lo que fuera, aunque mi fuerte era mandar, ahorrar unos benjamines para volver al terruño 2 años después, montar un negocio y casarme con mi chencha. Han pasado 34 años, 10 meses, 3 semanas, 5 días y no ahorré benjamines ni regresé a casarme con Fulgencia. Emigré creyéndome el macho Pancho y a medio camino me despertó la canción del gran varón que dice: al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Después de 3 décadas, obviamente, ya no soy Pancho, ni Frankie, ni mucho menos Simón. Soy Maya y sigo aquí tratando de desenredar la aspiración que algún día tuve al querer ser periodista y comprender un episodio histórico de la migración mexicana en Estados Unidos. Un acontecimiento que con el paso de los aniversarios ha ido desdibujándose y cayendo en el olvido. La primavera del inmigrante de 2006. Gracias Silvia, gracias Maya por este texto. Vamos ahora a pasarle la voz a Nora Sotelo. Ella es licenciada en Administración de Empresas, ha sido emprendedora en industrias creativas, gestora cultural y productora ejecutiva de música, en específico de guitarra flamenca, de concierto y jazz. Tiene más de 20 años de experiencia asesorando proyectos binacionales México-Estados Unidos. Adelante. Muchísimas gracias por el honor de haber escrito, de esta oportunidad de haber escrito este libro, y gracias a todos que están aquí. Todo lo que dice mi currículum que soy realmente es el producto de la necesidad de emigrar, de una mujer y su familia nacida en Zapotlán el Grande, cuando de repente la vida le pone enfrente 4 hijos músicos. Alguien que no tiene naturaleza migrante, un día tiene esa necesidad. Y así fue, los niños y los 2 pares de hermanos, de más de una década de diferencia, decidieron hacer música. Y mi esposo y yo, que éramos atletas, decidimos apoyarlos. Y apoyándolos llegamos a Chicago en el Tornado, un autobús que cuando hacía calor ponía calor. Creo que nos estaba preparando para nuestra llegada a Chicago con unos climas, y además nos estaba volviendo fuertes desde el camino. Fue a través de esta escritura y mediante mi camino narro lo que hemos encontrado, lo que nos ha parecido interesante. Por ejemplo, llegar a suburbios. En el primer suburbio que llegamos se llama Pose. Ahí fue la del periodo de adaptación. Todo lo que pasa a cualquier niño migrante, cualquier familia migrante. Llegamos en el 2005 y después nos mudamos a Cícero, y en Cícero pues ya teníamos la decisión de quedarnos, a apostar por la música, por la familia, por el desarrollo, por la educación, y ahí tomamos la decisión de seguir luchando en una total desventaja. Y eso nos convierte en lo que somos hoy. Hemos tenido grandes oportunidades de hacer grandes proyectos, y al final yo acabo con la mitad de mi corazón trabajando por las artes, impulsando a mis hijos y a muchos más, y la otra mitad de mi corazón está en un tema de inmigración, la legalización de los profesionales graduados en Estados Unidos, indocumentados, sin permiso de trabajo, inspirada en 2 de mis hijos que ya se fueron. Hoy quedamos 4 salseados y estamos más fuertes que nunca. Desde cada lugar que estamos seguimos iguales y unidos. Migrar ya es nuestra posición ideal de lucha. Creemos, confiamos en eso y no podemos estar más orgullosos. Durante 22 años he trabajado buscando la equidad en las artes, buscando la justicia, y ser migrante
me ha humanizado totalmente. Quizás yo puedo regresar a mi tierra después de 18 años. Nunca seré la misma y hoy me siento totalmente identificada con todos los que en este momento en cualquier parte del mundo están separados de sus familias. Y estoy lista, que Dios me dé salud para seguir adelante trabajando por mí, por mi familia y por mi comunidad. Se trata de Héctor García Chávez, profesor y gestor cultural, trabaja conjuntamente como profesor en el programa interdisciplinario de estudios de género y en el Departamento de Lenguas y Literatura Modernas de Loyola University Chicago. Desde 2021 funge como director de los programas de posgrado en estudios de género, imparte cursos interdisciplinarios de teoría queer, estudios de masculinidad, migración y género, además de literatura y cultura mexicana y transfronteriza. Bueno, voy a dejar hasta allí y gran amigo de Chicago. Muchas gracias. Gracias por estar aquí un viernes por la tarde. Tengo una visión un poco extraña y este libro, como dijiste, está muy menudita la letra y me cambié de lentes y no lo puedo leer sin ponérmelo aquí. El fragmento que he elegido, lo que Silvia me ayudó bastante era enfocarme en historias, recuerdos, memorias de los momentos claves que me han marcado como persona humana, digamos, llámese transnacional si se quiere, pero yo lo voy a transportar a mis regresos a Durango, de donde soy, y el regreso siempre es impactante, pero cuando uno es joven y no se da cuenta de lo que piensan de uno cuando va y viene, eso me causó bastante interés, sobre todo la palabra pocho, que para mí era peculiar porque no se decía aquí, se decía allá, y aprendí lo que significaba sin que me lo dijeran directamente. Así que con eso lo dejo y te agradezco, Erika, por ayudarme, porque con este ojo derecho que no veo casi nada, me ayudas un montón. Escena 2, 1986, Durango. Estábamos de visita en casa de mi tío. Mi familia había decidido viajar a Durango, para pasar ahí el fin de año festejando en buena compañía. Añorábamos estar rodeadas de familia. Hacía más de un año que no viajábamos a México y yo estaba a punto de cumplir los 14. Estábamos en casa de mi tío Gonzalo y había mucha refosilata agradable, mucha risa. Hacía tiempo que no veía a mi querida mamá tan contenta. Después de unos días y peleas que surgieron a raíz de jugar canicas, mis primes empezaron a burlarse más y más de mí. Yo era el primo que venía del otro lado. «¡Eres un pocho!», me gritó uno de mis primes. Yo me sentí muy mal. No sabía lo que era un pocho, pero por la voz feroz y atacante sabía que no era nada bueno. Le pregunté a mi mamá qué significaba. Me lo explicó en breves palabras y con voz autoritaria les dijo a sus sobrines que no me dijeran así. Grité: «Yo no me fui, a mí me llevaron». Se calmó la pelea. Mis primas se salieron a jugar al patio de la casa y yo me quedé en la cocina. Años después me di cuenta de que desde entonces yo ya sentía que vivía entre dos mundos, un espacio liminal entre mi nueva vida en Chicagolandia y el pasado tan presente de mi historia familiar con raíces tan profundas en la sierra de Durango. Quizá por estas razones de nostalgia, saudades, diría Fernanda, mi amiga brasileña. Seguimos ahora teniendo pinole durante días de frío. Comemos capirotada el Viernes Santo y bañamos los coricos en atole de chocolate. Porque para ser un real duranguense no puede faltar el atole de chocolate.
cerramos esta presentación con la autora Giselle Escobedo. Giselle recibió su grado de licenciatura y de maestría en educación en la Universidad de Illinois en Chicago. Por casi una década ejerció como maestra bilingüe en la escuela Emerson Elementary, una escuela primaria en el suburbio de Sur Berwyn, Illinois. Actualmente forma parte del Comité de Inmigración como Fellow en Liberating Spaces Through Neighborhood Action, una organización no lucrativa en Chicago. Como parte del comité continúa apoyando los esfuerzos estatales para defender y abogar por los derechos y el bienestar de la comunidad inmigrante de Illinois. Y también debo decir que es egresada de UNAM Chicago. Adelante, Jessy. Bueno, buenas tardes. El fragmento que, bueno, el título es La noche de las elecciones. Al pensar en lo que, en el prompt de resaltar algo que es su ser mexicano en Chicago, pensé mucho en mi historia porque yo vine a los Estados Unidos con mis papás, bueno, me trajeron, y el mío es la historia de muchos Dreamers, DACA recipients que vienen y pues la lucha. Entonces, resaltar mi ser mexicano tiene que ver mucho con esa lucha, entonces quiero compartir un poco de una reflexión más bien al final, un poco. Si bien es cierto que después de las elecciones la administración de TJT terminó con DACA, también es verdad que no pudo terminar el programa en su totalidad. Lo que yo no sabía la noche de las elecciones era que los tribunales nacionales y estatales jugarían un papel crucial para evitar que DACA fuera desmantelado. Lo que yo no sabía la noche de las elecciones era exactamente cómo y en qué medida los organizadores de la comunidad y nuestra comunidad inmigrante nos movilizaríamos en solidaridad en pro de nuestros derechos humanos. Lo que sé ahora es que como comunidad enfrentamos nuestros miedos y la hostilidad con valentía y el poder del pueblo. Nos reunimos, nos organizamos, creamos estrategias y movilizamos esfuerzos para proteger y denunciar políticas y prácticas de inmigración racistas e injustas. La noche de las elecciones me invadió el miedo, pero el 5 de septiembre del 2017, cuando la administración de TJT anunció el fin de DACA, valerosamente hice oír mi voz cuando me paré enfrente de varios medios de comunicación bilingües y ante miles de personas reunidas en la Plaza Federal de Ely. Dije, para todos nosotros en la comunidad indocumentada y para los afectados más recientemente, los beneficiarios de DACA no están solos, no estamos solos. Somos luchadores, somos resilientes, siempre lo hemos sido. Vamos a salir de esto, resistiremos. Los fuertes aplausos y el coro de la multitud me hicieron sentir segura. Estaba segura de que tenía una comunidad detrás de mí, no estaba sola. Han pasado 6 años y 5 meses desde la noche de las elecciones y lo que queda de esa noche son recuerdos sentidos en mi cuerpo como olas de miedo. Terribles olas de abruptas interrupciones y pérdidas a volver a una época en la que como familia pasamos penurias, miedo a perder mi sentido de pertenencia, identidad y sustento, miedo a ser despojada abruptamente de mi familia, mi casa, mi comunidad y mi país, miedo a enfrentar el cruel sistema migratorio y los centros de detención, miedo a regresar a un país que aunque me vio nacer y es muy lindo, no conozco. A pesar de todo, sigo aquí, sigo viviendo en el área de Chicago con mi familia, mi propia casa, sigo siendo maestra bilingüe y aportando a mi comunidad. El programa DACA sigue colgando en un hilo en el sistema judicial sin legislación permanente en el Congreso, pero ahora más que nunca, en el 2016, ahora más que en el 2016, me siento segura, tengo la confianza de que no estoy sola y de que al igual que yo, hay muchas personas dispuestas a luchar con y por nosotros. Como comunidad inmigrante seguimos adelante organizándonos en personas y en espacios virtuales, abogando a favor de propuestas legislativas en nuestros estados y en el país, denunciando pública y abiertamente las prácticas injustas y tomando posesión de espacios públicos para crear un acogedor sentido de pertenencia cultural,
lingüística y artística. Aunque no sé qué me depare en el futuro, estoy segura de que como comunidad vamos a seguir adelante, con o sin DACA, con o sin el respaldo legislativo que justamente nos pertenece. Nuestra existencia, nuestra presencia y resistencia en este país se hará notar en nuestras historias contadas y documentadas, en el lenguaje figurativo de la poesía y en los cuentos, en las letras de las canciones y en el arte expresivo popular que refleja nuestras realidades, nuestra lengua, nuestra cultura e identidad, rica, viva y próspera. Muchísimas gracias. Tenías inseguridad de expresarte en español el día de hoy. Mira, tienes que sentirte muy orgullosa de tu bilingüismo. Pues lo vamos a tener que dejar hasta allí, desafortunadamente. Tiene que empezar la siguiente mesa. Aquí está Alejandro por si después quieren acercarse también a conversar con él algo sobre su texto. Aquí están los libros para quienes quieran tomar uno. También están disponibles en línea en la página web de UNAM Chicago. ¿Me tienes que? Ah, sí. Yes, feel quick, right?